Sí, sí, la clase se va a grabar. No hay ningún problema, se lo voy a grabar. Confirme si pueden ver la pantalla el proyecto de Proteus. Ya, ok, muy bien. Entonces, no hay ningún problema, iniciamos. Voy a iniciar con la simulación de este proyecto. Este proyecto lo realicé en, en XC8, en el PIC 18, con el 550. Fue un proyecto que nos dejaron unos amigos de México. Querían que le hagamos este proyecto, ¿no? Lo estoy simulando y dice bienvenido a la pantalla. Aquí hay tres botones, tres pulsadores. Si presiono el Enable Open, entonces me dice ingrese clave. Uso el teclado, la clave pongo 1, 2, 3 y 4. Y presiono la letra más que me corresponde el Enter. Y me sale error, ¿no? Porque esa no es la clave, ¿no? Entonces tengo que esperar 59 segundos para que de nuevo me restablezca el error. Y de nuevo me va a pedir ingrese clave, ¿no? Muy bien, entonces este tipo de proyectos y demás que tengo, que lo voy a mostrar, que tengo una infinidad de proyectos con PIC, con DCPIC, los famosos Arduinos, lo voy a mostrar. Pero antes de eso, he iniciado cuenta de simulación para que tengan una idea del alcance que vamos a tener en este taller y en este curso, ¿no? Este PIC, que es el famoso y el antiguo, porque hay PIC ya modernos, es el PIC 18 con el 550, ¿no? Que también se ha programado en el lenguaje C. Todos los PIC que yo utilizo los programo en el lenguaje C. Muy bien, entonces vamos a empezar con una breve explicación en teoría para tener bien claro lo que vamos a hacer en este taller. Muy bien, bienvenidos a todos. Vamos a hablar de programación en C, orientado netamente a lo que es microcontroladores. Aquí vemos la imagen de un PIC o un DCPIC o un microcontrolador. Vemos el lenguaje C, que es un lenguaje estándar universal, el famoso ANSI C. Otros lo llaman ANSI C, otros lo conocen como lenguaje C, al final viene a ser lo mismo. Y tenemos el compilador bandera de Microchip, que es el MPLA-X IDE, que cada cierto tiempo se va actualizando las versiones, ¿no? En cada versión hay que tener cuidado porque si tú lo programas en el versión 5 y tienes versión 6, como que no es compatible, ¿no? Hay pequeños registros que varían, ¿no? Eso ya va a depender ya de qué microcontrolador están usando. Muy bien, entonces un programa en C codificado resulta útil en la aplicación de microcontroladores, dado que su compilación es bastante eficiente y óptima acercándose a la codificación del lenguaje máquina. En la primera parte se plantea elementos genéricos del lenguaje C, pero siempre mirando las posibles aplicaciones con microcontroladores. Bueno, soy yo el ingeniero electrónico colegiado John Orezulca, ingeniero electrónico en Perú. Tengo 7 años de experiencia en sistemas embebidos. Actualmente estoy haciendo una maestría en control de automatización en la Universidad del Callao, acá en Perú. Y muy bien, esa es mi presentación. Tengo ya mucha experiencia en sistemas embebidos, he trabajado mucho y he llegado a una conclusión de todos mis años de experiencia y toda esa experiencia que tengo, todo ese conocimiento, lo he plasmado acá, ¿no? En este taller y en el curso que va más adelante. Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces vamos a continuar. Sí pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar con un poco de teoría. Esto es lo que siempre preguntan en la página que tenemos. Siempre nos pregunta, ingeniero, ¿qué es mejor? O sea, ¿qué me conviene? ¿El lenguaje C o el lenguaje ensamblador? No sé si alguien tiene esa duda, alguien se ha preguntado, alguien por curiosidad ha dicho, ¿cómo empiezo el mundo de mis controladores? Empiezo con C, empiezo con Assembler. Cristian Escobedo ha levantado la mano. Ah, sí, yo ya he tomado el curso de ensamblador. En mi caso, yo
Yo tengo entendido que el ensamblador depende de cada microcontrolador y el lenguaje en C es como más universal para todos. Muy bien, una gran descripción que ha dado el compañero. Muy bien, hay que tomarlo muy bien en cuenta. Sí, el detalle es que el ensamblador depende de la arquitectura del microcontrolador, ¿no? Tenemos el PIC 12, el PIC 10, el PIC 16, PIC 18, tenemos los famosos PIC 24, PIC 32 y el SPIC, ¿no? Imagínate a cada arquitectura migrar el código en ensamblador, ¿no? Ahora, pero aprender ensamblador va a tener su ventaja en algún momento, pero como mencionó el compañero, el lenguaje C es universal, ¿no? Vas a agarrar de la gama más baja hasta la gama más alta. No interesa si es PIC 12, PIC 10, PIC 16, PIC 32, ARM, los TIBA de Texas Instruments, el FreeScale, no interesa, ¿no? El lenguaje C es universal. Ahora, esta pregunta siempre me lo hacen, ¿no? El que esté iniciando el microcontroladores, en el mundo de microcontroladores, siempre tiene esa duda, ¿no? ¿Me voy por ensamblador o el lenguaje C? ¿Qué aprendo, no? ¿Me conviene el ensamblador? ¿Me conviene el lenguaje C? Esa duda yo lo tuve hace años, hace 7 años. Opté por aprender ensamblador por el tema de la arquitectura interna del microcontrolador, porque cuando sabes ensamblador, prácticamente sabes cómo piensa el microcontrolador, ¿no? Trabajé muy poco con ensamblador y después ya migré al lenguaje C y ahí ya me di cuenta del potencial, ¿no? El lenguaje C es muy potente, ¿no? Y el lenguaje C a mí me ayudó en lo personal a aprender otro tipo de lenguaje, ¿no? Como el Java, el Python, ¿no? Python no se me complicó, el C Sharp también lo manejo bien. Y también migré a los PLC, ¿no? PLC tiene una opción de programarlo en SSL, que también maneja también registros o las instrucciones de lenguaje C, ¿no? Como las condicionales y algunas cosas más, ¿no? Eso lo voy a explicar más adelante en este taller. Vamos a hablar un poquito de ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja del lenguaje C? Controla con precisión la operación del microcontrolador y permite al programador precisión en las operaciones. Permite escribir un código más sucinto, o sea, más legible, más entendible, ¿no? En aplicaciones profesionales se usa sobre todo para escribir drivers para interfaces de periféricos y para escribir rutinas altamente optimizadas que requieren velocidad, tamaño, resolución y precisión. Es valioso como herramienta educacional, ya que para escribir ensamblador uno debe conocer a detalle la arquitectura interna, el set de instrucciones, los registros y funcionamiento, ¿no? Entonces son sus ventajas, ¿no? Y las desventajas del ensamblador es que no es portable, ¿no? Debido a que depende de la arquitectura interna de mi controlador, el código de mi controlador no puede correr dentro de otra diferente arquitectura, ¿no? Así como le mencioné anteriormente. No posee estructura ni control de tipos, por lo cual el programador debe cuidar por sí mismo de proveer una estructura adecuada a su programa y controlar los tipos de datos. El mantenimiento del código, revisión, modificación y ampliación es más complicado, ¿no? Tiene su ventaja porque al programar en C netamente, el lenguaje de bajo nivel netamente al microcontrolador, entonces es más ligero, ¿no? Es más ligero. Y su desventaja es que si tú quieres migrar a otra arquitectura no vas a poder, ¿no? Además, para crear un programa pequeño en ensamblador, el famoso Hola Mundo de Prendelet, son varias líneas de código, varias series de instrucciones, ¿no? Y en cambio en el lenguaje C es más reducido, ¿no? Entonces aquí tenemos unas ventajas y desventajas del ensamblador, ¿no? Al final lo voy a dar mi punto de vista. Ahora vamos a ver las ventajas del lenguaje C, ¿no? Es portable, entonces yo puedo migrar a otro microcontrolador sin ningún problema, solamente cambio a unos registros o cabeceras. C proporciona estructura, tiene su switch, su for, lo hace más ordenado. Permite también cierto acceso de bajo nivel. Hay que recordar que en el lenguaje C también puedes incluir el lenguaje ensamblador. Yo también lo he utilizado en algunas aplicaciones donde me requería demasiada velocidad, ¿no? Necesitaba sacarle al micro un tiempo muy reducido, con el C no lo lograba, ¿no? Así que tuve que utilizar registro del ensamblador, ¿no? Solamente fue por una vez nada más que lo utilicé. Es más rápido, eficiente que otros lenguajes de alto nivel usados también para programar microcontroladores. El C++ se basa en C, el BASIC de igual manera, el Java, el Python. Y su uso es altamente difundido en aplicaciones profesionales, ¿no? Todo lo que ingresamos, han ingresado a este taller, yo supongo que ya conocen el lenguaje C, ¿no? Sabe que el lenguaje C es un código universal, tiene bastante comunidades,
bastante información en internet, ¿no? Los programas en C son fáciles de mantener, lo puedes revisar, lo puedes modificar, lo puedes ampliar. Los IDE de programación de Microchip te ayudan bastante. ¿Sabes? Te manda dónde está el error, te dicen dónde abre y cierra las llaves, te va indicando, ¿no? Es más amigable para el programador. Existen muchísimas librerías libremente disponibles para cualquier programador. Es cierto, en internet hay varias personas que saben mucho, que ya suben librerías de LCD, librerías de GLCD, librerías de memoria SD, y otras librerías lo suben, uno lo descarga y lo usa, ¿no? En aplicaciones profesionales de sistemas embebidos, de 90 a 95%, quizás más, de todo el código está escrito mayormente en C, y en algunos casos en C++, ¿no? Ya los microcontroles de muy alto nivel, de 32 bits, como los ARM, ya soportan el C++, ¿no? El Arduino, todos conocen Arduino, también mira lo curioso del Arduino. El Arduino tiene un microcontrolador que es el ABR, el Amiga 328, pero el detalle es que ese ABR que debería programarse en C, lo programan en C++, ¿no? Lo que pasa es que el Arduino es como una interfaz, ¿no? Lo programas en C, en C++, perdón, se pasa a C y después se vuelve al punto X, ¿no? Pero al final se va a programar en C, ¿no? ¿Y cuáles son las desventajas de este lenguaje C? Es menos veloz que el ensamblador. Claro, lo que pasa es que como, como el lenguaje C utiliza ya librerías hechas, entonces ya hay un procesamiento ahí. Entonces, si lo comparamos con el lenguaje ensamblador, entonces el C es un poco más lento, ¿no? El código escrito en C ocupa más memoria que el escrito en ensamblador, dada una misma aplicación. Sin embargo, los microcontroles modernos poseen algoritmos de optimización que logran reducir tremendamente esta diferencia, ¿no? Miren, siempre decían, o había esa idea, ¿no? Yo le comento de parte así de experiencia, la idea de que si tú haces código grande, o sea, una opción es utilizar el ensamblador, ¿no? Porque por el tamaño de memoria del microcontrolador, ¿no? Pero si nos damos cuenta, los microcontroladores ya no son como antes, ¿no? Ya vienen con más memoria, ¿no? Yo inclusive, yo hoy te lo voy a mostrar un código que he hecho de casi 800 líneas de código, donde puras funciones, configuraciones de todos los módulos, que fue un proyecto bien grande, 800 líneas y normal, el microcontrolador eh, no se había ocupado toda su memoria, ¿no? Pero igual, con 800, 900 líneas, que yo lo programé, trabajó normal, ¿no? No hubo necesidad de yo migrar a un ensamblador para reducir memoria, tampoco, ¿no? Si tú quieres también que tu código no sea que pese mucho, tú tienes que utilizar técnicas, ¿no? El lenguaje C te provee con eso, ¿no? Puedes utilizar, por ejemplo, matrices, puedes utilizar lo que es los famosos punteros, las funciones, puedes utilizar los headers, ya puedes utilizar otras técnicas que favorecen el lenguaje C para que tu código no sea tan grande, ¿no? Eso te lo vamos a explicar más adelante. Y bueno, cuando termino las dos diferencias, es un poco de teoría, ya sé que a veces aburre. Trato de ser bien breve y práctico para que esto sea una información valiosa y les quede, ¿no? Antes de pasar a lo siguiente, que ya vienen siendo ya casi las aplicaciones, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, ninguno tiene ninguna pregunta, ¿no? Bueno, si alguien puede escribir por el chat. Ya muy bien, entonces pasamos a la siguiente entonces. Ya muy bien, entonces vamos a pasar a... Ya, ¿por qué usar el lenguaje C, no? ¿En qué me ayuda, no? En realidad, ¿no? ¿Qué me favorece el lenguaje C, no? Ya, de aquí para adelante lo que le voy a mencionar a usted ya viene a ser una información ya para mí personalmente algo valioso, ¿no? Porque ya lo he pasado, ¿no? El lenguaje C literalmente puede hacer cualquier cosa con C, ¿no? En la BIOS, sistema operativo, aplicaciones, juegos, servidores, están escritos en C. Incluso los lenguajes de scripting como Python, Perl, Ruby, PHP, JavaScript tienen intérpretes escritos en C, ¿no? C es el abuelo de la programación moderna, sin C no habría Java
JavaScript, C Sharp, C++, Lua, Python, Ruby, Rust. C le permite llegar al metal, o sea, llega al hardware, ¿no? Esa es la gran ventaja, ¿no? El lenguaje C abrió las posibilidades de programar microcontroladores, ¿no? Sabemos que el microcontrolador es un hardware, ¿no? El lenguaje C es un software, se programa y puedes controlar un hardware, ¿no? Eso es lo que ayudó bastante el lenguaje C, ¿no? Para que sea bien conocido. Y aquí tenemos una escala, ¿no? Tenemos este código de máquina, sigue aquí el assembler, mira, código de máquina sigue el assembler, el C, después sigue el C++, que es la extensión del C, o es un plus, después sigue el Java, el Scala, el Per, el JavaScript y el Ruby. Si nos damos cuenta, el C ya casi se acerca al lenguaje máquina. Por eso siempre escuchamos decir que el C es un lenguaje de alto nivel con respecto al ensamblador. Pero Python, que debería estar por acá, es un lenguaje de ya más alto nivel que el C, ¿no? Acuerdo a la escala, ¿no? Cuando hablamos de bajo nivel y alto nivel, nos referimos que bajo nivel es un lenguaje de máquina, ¿no? Es un lenguaje ya directo a los registros. Y alto nivel, uno se refiere a que ya es el lenguaje casi del ser humano, ¿no? El Python, si te das cuenta, ya no hay necesidad ni siquiera de declarar los tipos, ¿no? Quizás en Python ya no aceptan un entero, un float, un double, un long, un char. Ya no lo veo eso, ya. Ellos solamente ponen la variable y el número, 8.0, ya Python sabe que es float. Si pone ahí un texto hola mundo, Python ya sabe que es un string. Entonces ya ese lenguaje de alto nivel ya se acerca ya casi a un lenguaje más sencillo, entendible para el ser humano, ¿no? Así se refiere con alto nivel y bajo nivel, ya hablamos ya puro código, ¿no? Aquí hay algo importante, no existe un lenguaje de programación malo, todos los lenguajes son prácticamente iguales, excepto en la sintaxis y lo cerca que se acercan al metal, ¿no? O al hardware, ¿no? Aquí podemos ver una gráfica. Aquí tenemos al Python que está liderando. Sabemos que Python se aplica a todo, ¿no? Los famosos Raspberry. Python tenemos la inteligencia artificial. Python tenemos proyectos de imágenes, proyectos de señales. Y todos sabemos, ¿no? Todo lo que estamos en este taller, sabemos que el Python es bastante usado, ¿no? Luego tenemos, sigue el lenguaje C, ¿no? Por más antiguo que sea o el abuelo de todo, o ya muy antiguo, tiene su tiempo, sigue todavía permaneciendo, ¿no? Sigue siendo un lenguaje que se usa. Después tenemos el Java, el C++, el C Sharp, Visual Studio y lo demás, ¿no? Entonces el C todavía sigue vigente, todavía sigue ahí en carrera, como se dice, ¿no? Porque siempre se usa el C. Después tenemos aquí una gráfica en el TOB, el Programming Community Index. Aquí vemos cómo va la escala, ¿no? El Python está que arrasa con todo, si nos damos cuenta. El Python está incrementando. Y el C, ¿no? El C que no se queda atrás, ¿no? Después tenemos los demás lenguajes, ¿no? Muy bien, entonces, hasta aquí ya tenemos la teoría de prevención personal. Este, yo he programado lo que es varios tipos de microcontroladores y varios tipos de proyectos raros a veces, proyectos grandes en la que usábamos hasta 3 microcontroladores comunicados entre sí por una red 485. Hemos, tri- hemos, nos hemos comunicado con, con módulos o sensores que eran por I2C, ¿no? El que conoce PIC debe saber el protocolo I2C, ¿no? Que es uno de los protocolos más complicados, ¿no? Entonces, y todo, guarda mi experiencia, a las 800 líneas de código que he realizado a todo, yo creo que el lenguaje C es importante para aprender para armar mis contadores, ¿no? Yo sabiendo el lenguaje C, ya se me hizo más fácil ya los demás lenguajes, ¿no? De ahí yo aprendí Java, aprendí C Sharp, después el Python, se aprende fácil, ¿no? Sabiendo ya la base que es el lenguaje C, ¿no? Como también le comenté, también programé en un PLC en el SSL, ¿no? Que tiene la sintaxis del lenguaje C. Entonces, saber C
a estas alturas es vital, ¿no? Si tú quieres conocer más lenguajes, si tú quieres, eres desarrollador de sistemas embebidos, después quieres pasarte a la industria, saber el lenguaje C te va a ayudar bastante, ¿no? Porque este ya viene a ser como la base, ¿no? La estructura para que tú, los demás lenguajes no se te compliquen, ¿no? Obviamente que los demás lenguajes tienen su propia regla, ¿no? Pero siempre se van a utilizar condicionales en el lenguaje C, siempre se van a declarar variables como el lenguaje C. Entonces mi recomendación entonces es aprender el lenguaje C, ¿no? Para ustedes se defiendan, ¿no? Y tengan un plus como ingeniero, como programadores, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos la aplicación fundamental o la aplicación bandera del lenguaje C que nos ha reunido acá, que fue en los sistemas embebidos, ¿no? Aquí tenemos el IDE de Empla X, que se programa en C, el ARM Studio, que ya es de Microchip, también se programa en C. Tenemos el STM32, el QEID, también se programa en C, el famoso Arduino, que como les mencioné está en C++, pero también lo puedes programar en C. Tenemos los Raspberry que se programan en Python, que es la base del C. Y tenemos los microcontroladores de Texas Instruments, ¿no? Y así, y un montón de microcontroladores que su base es el lenguaje C. Ahora, acá hay una pregunta también, no sé si se la han hecho ustedes. ¿Con qué inicio, no? Porque hay que recordar que para PIC tenemos varias gamas, ¿no? Si quiero un PIC o de Microchip, tengo el CSS Compiler, no sé si han escuchado ustedes, el, el CS Compiler, no sé si alguien usa esto, no sé si me pueden escribir por el chat si lo usan. Después tenemos el micro C, ¿no? Después tenemos el microcode, no, este es el micro C, después tenemos el micropascal, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? Si tiene alguna pregunta ustedes, alumnos, si están iniciando en el mundo de los microcontroladores, sería bueno que me comenten. O sea, si han tenido esa duda de cómo iniciar en el mundo de los microcontroladores, qué compilador utilizo, qué lenguaje de programación aprendo, con qué arquitectura inicio. No sé si se han hecho esa pregunta. ¿Alguien que quiera participar? Entonces, esa duda que yo les comento, bueno, también un día yo me pregunté, ¿no? Siempre vemos varios compiladores, varios IDE, vemos que utilizamos el ensamblador, el lenguaje C, ¿no? Entonces yo llego a la conclusión de que uno si quiere aprender microcontroladores, hay que manejar bien el lenguaje C. O sea, si manejas bien el lenguaje C, ya puedes migrar a cualquier IDE de programación. En este caso, el más conocido es el MPLX, ¿no? Con su compilador XC8, perdón, XC8 para 8 bits y el XC16 para 16 bits, ¿no? Si quieres iniciar, yo te aconsejo que inicies acá, ¿no? Muchos optan por el CSS Compiler, que también tiene más librerías, pero yo aconsejo que siempre empiecen con esto, ¿no? Que esta es la base, ¿no? De aquí ya puedes migrar a cualquier microcontrolador en realidad, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos a empezar con unos conceptos básicos. No sé si pueden observar aquí la diapositiva, donde tenemos los elementos básicos. ¿Alguien sabe qué es un comentario o en qué lo han utilizado? ¿En qué se puede utilizar un comentario o para qué sirve el comentario? Eso dependiendo, si podamos dejar una observación sobre el código para comentar algo de qué función hace el código, pues eso dependiendo de las funciones que uno quiera implementar. Ya, muy bien. Sí, tienen, bueno, lo que dice su compañero es válido. Va a depender de cómo lo quieres implementar, ¿no? Yo le digo algo a ustedes, mira, si van a entrar al mundo de la programación en C, el comentario es vital, ¿no? O sea, si un programa no tiene comentarios,
prácticamente no va a ser no va a tener, o sea, como que no va a tener un soporte prácticamente, ¿no? O sea, va a funcionar tu código normal a la perfección, no hay ningún problema, pero no ponerle comentarios de, no sé si le ha pasado que hacen un proyecto bonito ahora, lo dominan, pasan el tiempo, 1 o 2 meses, y no hay ni un comentario, ustedes regresan a su mismo código, ¿y qué pasó? Se les olvida, ¿no? Entonces siempre hay que documentar, ¿no? Si el código es demasiado grande, siempre hay que poner su comentario siempre, ¿no? Su comentario a párrafo párrafo para no olvidarnos, ¿no? Un buen programador tiene su comentario, ¿no? Como dijo su compañero, también va a depender, ¿no? Si yo quiero hacer, por ejemplo, un prendelet, pongo ahí, ¿no? Salida de pin o prendelet, ¿no? Entonces aquí tenemos las dos líneas a la derecha, que solamente es un comentario. Si queremos un párrafo, utilizamos el slash asterisco, inicio y cierro con asterisco slash, ¿no? Eso ya lo conocemos. Después tenemos el inicio y fin de bloque, que es la llave en realidad, ¿no? Esta llave me indica a mí que va a agrupar ciertas líneas de código. Después tenemos el identificador, ¿no? ¿Qué es el identificador? Es el nombre que tú le das, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero un entero de nombre suma, por ejemplo, entonces este es mi identificador, ¿no? Y el tipo, ¿qué viene a ser el tipo? El tipo viene a ser la palabra reservada, ¿no? Si yo quiero un entero, entonces yo pongo el tipo que es int. Si yo quiero un double, el tipo que es double. Si yo quiero un long, tipo long, ¿no? Eso va a depender ya de tu aplicación. Luego tenemos aquí el tamaño, ¿no? Un char, hay que saber que un char es un byte, ¿no? Un byte de 8 bits, ¿no? Después tenemos un entero, que es de 16 bits, ¿no? Que viene a ser 2 bytes. Después tenemos un long de 32 bits. Un float que almacena la coma flotante, que es bastante usado cuando trabajamos con sensores de temperatura. Y también tenemos un double, ¿no? Que también se usa bastante, que es de 32 y 64 bits, ¿no? Entonces, estos tipos de aquí nos van a ayudar a nosotros a que nuestro código funcione como nosotros queremos, ¿no? Al final de cada línea de código, ¿qué va a ir? Va su punto y coma, ¿no? Sin eso no funciona, ¿no? Y cuando tú vas a declarar alguna variable, lo puedes hacer de esta manera. Por ejemplo, aquí el char y punto y coma. O lo puedes hacer de esta manera, ¿no? En una sola línea puedes declarar las dos variables en realidad, ¿no? Aquí tenemos un float, si nos damos cuenta. Y aquí tenemos un long, ¿no? Así se declaran las variables en C en realidad, ¿no? Y aquí, la estructura básica de un programa. Si nos damos cuenta aquí, alumnos, aquí tenemos el main, la función principal, ¿no? En esta función va a ocurrir toda la magia, ¿no? Todo, todo. Todo lo que está acá adentro va a ocurrir, ¿no? Todo lo que está fuera de acá no va a ocurrir, ¿no? En realidad, esta es la esencia, ¿no? De la programación en C. Todo lo que está en el main o en la función principal se va a ejecutar. Obviamente que aquí dentro van a ir ya en métodos de programación como funciones. Función uno, función 2, ¿no? Y antes del main, ¿qué va? ¿Alguien sabe qué va antes del main? ¿Qué van por esta parte de aquí? ¿Qué va antes del main? ¿Alguien tiene alguna idea? Muy bien, ajá. El compañero Farid ha dicho definición de funciones y variables globales y las variables. Muy bien, sí, así es, muy bien. Aquí un hoja en blanco, ¿no? Por ejemplo, yo, en lo personal, yo siempre defino mi void, ¿no? La función principal, ¿no? Aquí, por ejemplo, todo mi código, ¿no? Aquí va el algoritmo, ¿no? Esta estructura de acá te lo va a dar el mismo compilador, ¿no? El XC8 te da ya la estructura, ¿no? El int main o el void main, ¿no? Ellos te lo dan, ¿no? Siempre va a haber una función principal, siempre, ¿ya? Eso no hay que olvidarnos. Antes del main, aquí yo defino mis variables. Aquí están las variables globales, ¿no?
las globales. Aquí tengo también las funciones que tienen que ser llamadas de aquí de esta manera. No se me pasó. Después tengo, voy a esconder esto. Después tengo aquí, tengo algunos define, ¿no? Como mencionaron, algunos define. Entre otros, ¿no? ¿Y qué puedo poner yo fuera del mail? Por esta parte, ¿qué se puede poner? ¿Alguien tiene alguna idea que se puede poner por esta parte de aquí? Bueno, normalmente yo en el personal yo lo utilizo para llamar las funciones, ¿no? Si aquí he definido mi función voy, por ejemplo, voy suma, con dos argumentos, A y el argumento B, entonces aquí tengo que ejecutar mi función, ¿no? Aquí pongo voy, suma, los dos argumentos, y aquí hago mi operación, ¿no? Operación, ¿no? Eso normalmente yo por regla general, yo lo hago así, ¿no? Antes del void, declaro todo, variables, variables globales, las funciones, los define, todo. En el main, dentro del main tengo ya el algoritmo en sí, lo que se va a ejecutar. Y, y afuera del main tengo la suma, ¿no? Obviamente que el void va a llamar a la función, ¿no? Aquí tengo que llamar suma, ¿no? Si no, no va a funcionar, ¿no? Suma 3 con 4, por ejemplo, ¿no? Si no llamamos esa función, entonces no hay sentido haberlo declarado, ¿no? Porque no lo está llamando en realidad, ¿no? Ya, entonces, este es, por ejemplo, lo que he escrito acá, este es este es cómo se programa realmente el lenguaje C, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero programar un microcontrolador? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué hay en un microcontrolador que puede ser diferente acá en el lenguaje C? ¿Qué es lo que puede ver más? O sea, cuál es su estructura en realidad, ¿no? En un microcontrolador. A ver, ¿alguien lo puede decir? ¿Tiene alguna idea? O sea, obviamente que va a haber un main, se van a definir antes las variables, dentro del main va a ir el algoritmo y fuera del main va a ir las funciones, ¿no? Pero ¿qué hay más dentro del main? ¿Qué es lo que se ejecuta más ahí? ¿Alguien tiene alguna idea? Siempre a nivel de microcontroladores, siempre recuerden esto, siempre va a haber un while, ¿ya? Siempre. Si no hay un while, entonces no sirve para formar un microcontrolador. Si no existe un while, no hay sentido que se trabaje en un microcontrolador, ¿no? Prácticamente estás haciendo tú un programa en consola, ¿no? Entonces, el while es que va a ser se va a ejecutar, ¿no? Si yo quiero un prendelet, entonces yo lo tengo que atrapar dentro de un ciclo infinito para que se quede prendido, ¿no? Si no hay este de aquí, solamente se ejecuta una sola vez y quedó. Hay que recordar que el lenguaje C es secuencial, ¿no? Viene de arriba hacia abajo. Hace esta línea, la siguiente línea, la siguiente línea, de esta manera. Y de nuevo retorna, ¿no? Y así está. Y cuando se queda aquí en el while, entonces va a retornar de esta manera, así, ¿no? Va a hacer esto, de nuevo va a ser prende LED, prende LED, prende LED, de manera indefinida hasta que tú apagues el microcontrolador, ¿no? Entonces, de esta manera es la esencia en realidad, ¿no? Este es prácticamente en consola y este es prácticamente en microcontrolador. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿no? En un microcontrolador va a ir un while siempre, siempre tiene que ir un while. Y en consola no necesariamente va un while, ¿no? Dependiendo de la aplicación. Eso hay que tenerlo bien claro. Muy bien, también tenemos los operadores matemáticos. Tenemos el tipo char, tenemos la suma, que todos lo conocemos. Tenemos la resta, que también lo conocemos todos. Tenemos la multiplicación, que también sabemos que es un asterisco. Tenemos también la división entera, que es el porcentaje. Tenemos también el famoso incremento, que se utiliza demasiado, ¿no? Los incrementos, ¿no? El incremento de 1 más 1 o el decremento de 1 menos 1, ¿no? Todo eso tiene que ir dentro del main
y siempre con su llave, ¿no? Nos damos cuenta que este es el tipo y este es el identificador, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos las operaciones lógicas. Tenemos lo que es el AND. Si yo quiero multiplicar a nivel de bit, no estoy multiplicando así matemáticamente, sino a nivel de bit. Aquí ya es lógica booleana o álgebra booleana. Si yo quiero sumar a nivel de bit, tenemos el OR. Si yo quiero negar esa variable o invertirla, tengo el negado. Si yo quiero hacer un corrimiento a la izquierda de una posición, utilizo el menor menor. Igual, si yo quiero hacer de 2, menor menor. Si yo quiero hacer un corrimiento a la derecha, utilizo también los mayores mayores. Y si yo quiero hacer un corrimiento a la derecha, bueno, aquí debería ser así. También hago a nivel de bit, ¿no? Ahí se va a modificar lo que es el número en realidad, ¿no? Y aquí tenemos las sentencias de control, las operaciones de condición, ¿no? Todos sabemos que este es un igual. Este nos representa un distinto diferente. Este viene a ser el mayor, este viene a ser el menor, este es el mayor igual, este es el menor igual. Estos son el operador I y el operador O. Acá hay una pregunta. Así si me pueden contestar. De aquí, ¿cuál es la diferencia de utilizar dos iguales a utilizar un igual, no? ¿Cuál sería esa gran diferencia? ¿O por qué estoy utilizando dos AND y a veces yo utilizo un AND, ¿no? O un OR, ¿no? O en realidad este es el OR, este es el AND, ¿no? ¿Por qué yo utilizo doble aquí? ¿Alguien tiene alguna idea por qué utilizo doble y doble en este caso? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien Ajá, muy bien. Son operaciones de comparación, muy bien, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si nosotros vamos a comparar una condición, ese es el detalle del lenguaje C, ¿no? Hay que saber diferenciar, ¿no? Si yo voy a comparar, utilizo doble igual para comparar. Si yo quiero igualar un valor en una otra variable, utilizo el igual, ¿no? Esto yo lo voy a explicar más adelante. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Todo este de aquí son operadores de condición, en realidad, como dice aquí, ¿no? Operadores de condición. Y aquí tenemos ya el famoso sentencia is-el. Antes de eso voy a mostrarles dónde utilicé en real, dónde utilicé las condiciones, dónde utilicé las operaciones lógicas, dónde utilicé las operaciones matemáticas y dónde utilicé la estructura de un programa en C, ¿ya? Lo voy a mostrar ahora. Me avisan si se logra, si se comparte. Es un proyecto real que he realizado. Compartir. Todos pueden ver el MPLX. Por favor, si me confirman por el chat. Ya, muy bien, mira, muy bien, genial. Presten atención por favor aquí. Mira, este es un proyecto que utilizamos los sensores inerciales para un UAV. No sé si saben que es un UAV, no es un avión no tripulado. Entonces lo que nosotros tenemos que hicimos es controlamos un acelerómetro, un giróscopo con el NPU 6050, ya es muy conocido. También tuvimos un magnetómetro, que es el HMC 5883L, y también encontramos un barómetro absoluto, ¿no? Entonces, miren cómo se estructuró este programa y vamos a ver cuántas líneas de código tiene. Este tiene casi 700 líneas de código, ¿no? Mira, 700 líneas exacto, ¿no? Entonces aquí tenemos lo siguiente, mira. Aquí tenemos los include, que cada microcontrolador se tiene que incluir sí o sí. Aquí estamos haciendo unas funciones que lo voy a explicar más adelante, que son unos union. Y aquí tenemos la función principal, si nos damos cuenta, ¿no? Aquí tenemos el main.
Aquí es la función principal. Y fuera de la función principal tenemos la definición de funciones, como le dije, ¿no? Antes del main yo declaro todo, mis variables, mis definiciones. Después del main, yo llamo a todas mis funciones. Y dentro del main yo ejecuto, ¿no? Si nos damos cuenta, aquí yo entré al MPU 650, me dirijo. Aquí tengo el filtro, el famoso, los cuaterniones. Aquí también se aplicó. Si podemos observar, aquí tenemos la operación de multiplicación. Aquí tenemos la declaración de variable que es tipo float. Aquí tenemos más operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división. Aquí tenemos también los famosos, la suma, ¿no? Las sumas acumulativas. Y aquí tenemos los corrimientos, ¿no? Aquí hay que centrarnos en cómo yo adquirí del barómetro sus datos, ¿no? El barómetro era I2C, entonces yo lo adquirí de esta manera, ya son funciones que uno ha creado ya. Y aquí hemos hecho un corrimiento, ¿no? Por ejemplo, el fabricante siempre nos dice que el dato se tiene que hacer un corrimiento a la izquierda, y si ese dato, que es como un identificador, si es igual a 1, entonces ya entra a leer los datos de nuevo, ¿no? Por favor, si pueden silenciar sus audios. Y aquí alumnos, si podemos observar, aquí tenemos el corrimiento a la derecha de 4 posiciones, ¿no? Y aquí tenemos el corrimiento a la izquierda de 8 posiciones, y además utilizamos el OR con el bit menos significativo, ¿no? Y después le sumamos la presión del altímetro, y aquí tenemos otro corrimiento hacia la derecha de 4 entre 16, y aquí lo casteamos con un double, y aquí retorna el valor de presión de altura, ¿no? Miren todo lo que se ha hecho esto utilizando todo lo que le he mencionado de operaciones lógicas y operaciones matemáticas, todo para obtener el valor del sensor del barómetro, ¿no? Estos corrimientos son según el datasheet, ¿no? Uno no puede estar adivinando, ¿no? Tiene que primero ingresar al datasheet y ver los datos que te envía. Yo supongo que aquí era de 16 bits, entonces como la comunicación siempre es de 8 bits, entonces me ha ingresado por parte, ¿no? Me mandó 8, entonces yo esa variable lo agarro en 8, lo corro a la izquierda, dejo una posición de 8 para el que viene siguiente, ¿no? Entonces el que viene siguiente ocupa la posición de esos 8, y ya tengo ya en mi variable de tamaño 16 el valor de sensor, ¿no? Entonces de esa manera yo lo junto y ya tengo un valor, ¿no? Y después ya para la temperatura me pide que haga corrimiento a la derecha, divide entre 16, y después lo casteamos, ¿no? Entonces de esta manera se usó los operadores matemáticos, ¿no? Aquí también tengo otro proyecto en la que también vamos a utilizar los operadores matemáticos. Tenemos la multiplicación, aquí tenemos la división. Esta era la lectura de unos encoder, porque controlamos la posición del motor. Y aquí también veo más condicionales. Por ejemplo, aquí tenemos si el timer es igual a 1, el doble igual. Aquí tenemos también el negado, si yo quiero que ese bit se niegue, ya que la salida para mi controlador es tipo booleano, este símbolo, yo lo niego, prácticamente hago un prendelet, ¿no? Y aquí tenemos la suma, el famoso, ¿no? El más, ¿no? Que siempre va sumando de uno en uno. Y aquí tenemos el OR, que es de comparación, ¿no? Entonces, como era un control PID, entonces si está en este rango, entonces va a ejecutar, ¿no? Y aquí igual, ¿no? El control PID, el OR, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, aquí en proyectos reales he utilizado todo lo que es las instrucciones del lenguaje C, ¿no? Aquí tengo un timer, también tengo ya un más, por ejemplo, ¿no? Y aquí también este es un contador de instrucciones de encoder para saber si el motor va a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces con esto ya yo sé si el motor ha girado para hacer un control de giro de un motor, ¿no? De esta manera me ha servido utilizar también lo que nos provee el lenguaje C. Entonces, como yo le expliqué al inicio, este código tiene 500. El otro, el función sensor, que es de cuaterniones, si nos damos cuenta, es de 700, ¿no?
Entonces no hay ningún problema trabajar en C, en realidad, ¿no? Vamos a pasar a explicar la teoría de los if. Si tienen alguna pregunta, por favor me hacen saber. Aquí tenemos los famosos if, ¿no? Los famosos if que es demasiado usado, ¿no? El if es como la vieja confiable en realidad, ¿no? Si tú quieres hacer un proyecto y a veces se te complica, entonces usas puro if, el, ¿no? Yo también lo he usado al inicio, ¿no? Me llenaba de puro if, y al final salía, no hay ningún problema, ¿no? Porque ya se dio resultado, ¿no? Pero con el paso del tiempo, la experiencia, ya yo empecé a usar ya lo que nos provee en realidad, ¿no? Lo que nos da el lenguaje C para que su código sea más entendible y no esté utilizando mucho if, ¿no? Ya que utilizar mucho if ya crea que eres una persona que recién está iniciando, ¿no? Para eso el lenguaje C te provee ya de más herramientas, ¿ya? Que también lo voy a mencionar. Todos sabemos que el if cumple una condición, ¿no? Si cumple uno, si no, no, ¿no? Por eso es que es bastante usado, ¿no? Aquí podemos observar, ¿no? Este es un programa que dice en Raptor, que si es mayor que 40, entonces va a prender el motor, y si no, se apaga el motor, ¿no? Así de sencillo funciona un if, tan fácil es que tú le puedes dar aplicaciones más potentes, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo en realidad, ¿no? Esta es la teoría del if. Vamos a pasar aquí algunos ejemplos en C, ¿no? Por ejemplo, dice hacer un programa en C para determinar el promedio de 3 notas y determinar si el estudiante aprobó, ¿no? O no, que es el más conocido en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos, alumnos? Aquí lo voy a hacer de una manera rápida para pasarnos a los ejercicios reales. Entonces sabemos que para determinar el promedio de 3 notas y determinar si el estudiante aprobó o no, ¿no? Entonces yo ingreso las 3 notas, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo un entero de nota 1, por ejemplo, ¿no? Después puede ser aquí nota 2, por ejemplo, ¿no? Y nota 3, ¿no? Se puede nombrar de esta manera, ¿no? No lo inicio con nada. Y aquí tengo que nombrar una suma, ¿no? Esta suma tiene que ser, por ejemplo, float. ¿Por qué? Porque va a ser una división, ¿no? Entonces, ¿y el promedio? ¿Cómo es el promedio acá? Entonces la suma que es igual a nota 1 más nota 2 más nota 3, ¿no? Y todo eso dividido entre 3, ¿no? Muy bien, entonces esto es todo entre 3, no hay ningún problema. Y aquí aplico, ¿no? Si la suma es mayor que, por ejemplo, que 11, ¿no? Aquí en Perú es 11, ¿no? Entonces, aquí va a ser aprobó, ¿no? Ya no necesito poner ya un elf o ya no necesito poner un if, ¿no? Puedo poner aquí. Y si no, lógico que no aprobó, ¿no? Entonces, de esta manera funciona lo que es el if, ¿no? Ya conocen, algunos deben conocer cómo funciona el if. Aquí tenemos unos ejemplos reales que nos han dejado los seguidores de la página. Hay trabajos que nos han dejado. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3 ejercicios netamente como nos enviaron, ¿no? Si nos damos cuenta, el primero es un pantallazo que nos escribieron por Facebook. Aquí lo hemos copiado y pegado. El segundo es una conversación por WhatsApp, al igual que el tercero, ¿no? Todo netamente como nos han dejado el alumno. Entonces, el primero, por ejemplo, dice elaborar un programa que obtenga la temperatura de dos sensores LM35, ya todos lo conocemos. Si la temperatura de una de ellas pasa a 40, activa alarma 1, apagándose si la temperatura disminuye de 36. Determinas de manera similar, si la otra temperatura pasa de 50, se activará la alarma 2, apagándose si baja los 45, ¿no? Entonces, este ejercicio lo desarrollé, pedían que lo haga en un DSPIC, en un microcontrolador de 16 bits, quería que lo simule en Proteus y quería que lo haga en XC8, perdón, XC16 en PLAC. ¿Ya? Entonces, lo hemos resuelto. Ahí le muestro cuál ha sido la solución.
Por ejemplo, antes de irnos directo a la solución, hay que hacer un análisis. Dice, la temperatura de ella pasa a 40, activa alarma 1, entonces yo puedo poner un if, ¿cierto? Aquí puedo poner un if. Si, si la temperatura es mayor que 40, ¿qué pasa? Dice alarma 1 on, por ejemplo, ¿no? Este es un pseudocódigo, ¿no? Y si no, dice, se apaga cuando es menor que 36. Entonces aquí tengo que poner un y aquí también puedo agregar una condición, ¿no? Si, si no, si ten es menor que 36, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a hacer? Alarma 2, perdón, esa alarma se va a apagar, ¿no? Entonces, de igual manera, lo hacemos para 50 y lo hacemos para 45, ¿no? Si es mayor que 45, se, ap- se prende y si es menor que 45, se apaga, ¿no? Este ya prácticamente se utiliza un if. Vamos a ver las herramientas que se utilizó. Aquí tenemos los dos alarmas, el LM35 que nos provee Proteus. Y aquí tenemos prácticamente el dispositivo en físico, en imágenes. Todos hemos manejado que este sensor es de temperatura. Como es de temperatura, yo tengo que almacenar en variables long, ¿no? Perdón, en variables float, porque maneja coma flotante. Entonces, vamos a pasar a la simulación. Y vamos a pasar como lo hice en EmplaX. Un momento, aquí está. Voy a compartirle. Vamos a compartir. Y aquí está. No sé si lo pueden ver. Alguien que me confirme, por favor. Si lo pueden ver en Proteus. Alguien por ahí que me confirme. Ah, muy bien, gracias Antonia. Aquí tenemos los dos sensores LM45. Claro, sí. Mira, yo cuando, en realidad este curso es un curso al final lo voy a explicar de qué trata ese curso, pero este curso que voy a mostrar tiene también un poco de electrónica, ¿no? O sea, cómo he leído en realidad, no le voy a explicar los registros en sí, porque es un tema de microcontroladores, netamente es otro curso. Lo que yo me siento ahorita es en el lenguaje C. El igual, en este curso que se vaya más adelante, también se va a hablar un poco, ¿no? Como dice su compañero, yo tengo que emplear un módulo ADC para yo poder leer los datos del mundo real y transformarlo a lo que son bits, ¿no? Una conversión analógico a digital. Muy bien, muy buena aclaración. Y al último le voy a explicar de qué se va a tratar el curso. El, el usuario quería que lo hagamos en un DSP-33F, es una familia mayor que los PIC. Manejan ya un DCP, bueno, lo hacen más rápido en cálculos matemáticos, ¿no? Pero no vamos a entrar acá. Acá me dice si es mayor que 40, on, ¿no? Y si es menor que 36, off. Entonces voy a simular. Aquí voy a elevar la temperatura. Pasó, si se dan cuenta, hay que observar aquí. Voy a disminuir en 39, ¿no? Va a bajar de 36 para que se apague, ¿se dan cuenta? Ahora, si yo subo 36, no va a pasar nada hasta 40. Se prendió. Si es mayor que 40, se enciende. Y si es menor que 36, se va a apagar. Se apagó. El otro me dice si es mayor que 50, porque me pide dos sensores de temperatura con dos alarmas. Y si es menor que 45, se tiene que apagar. Entonces, toda esta simulación que lo han visto, ¿cómo lo hice en el lenguaje C? ¿Cómo lo apliqué en real, no? Entonces, ¿cómo estructuré mi programa? Ahora se lo muestro. No sé si pueden ver el MPLX.
Bueno, aquí tengo un montón de proyectos. Aquí lo voy a mostrar cómo lo hice. Aquí está, lo estoy proyectando. Siempre yo me baso, siempre es que antes de mi mail, como pueden saber aquí, antes van a ir todas las definiciones. Aquí van a ir las instrucciones, van a ir las variables de tipo float, de tipo entero, van a ir la definición de mis funciones, van a ir los define, van a ir los fuses, todo eso van a ir antes del mail, eso nunca lo olviden. Antes del mail van a ir todo eso. Después del mail van a ir todo lo que es funciones. Aquí yo estoy declarando o activando el módulo ADC y hay que crear una función. Todo estos registros que está aquí no es lenguaje C. Hay que saber diferenciar, por favor. Estos registros que ustedes observan aquí no es lenguaje C. Este es registro del microcontrolador. Es por eso que cuando uno empieza a programar en sistemas embebidos, tiene esa gran confusión, ¿no? De saber C y cómo también saber lo que es los registros, en realidad, de un microcontrolador, ¿no? Es por eso que se lleva el curso de microcontroladores. Esta parte aquí son registros. Estos registros tú los puedes agrupar haciendo uso de funciones, y el uso de funciones viene a ser netamente el lenguaje C, hay que recordar eso. Entonces yo aquí, como tengo un montón de líneas de código, que se ve horrible si lo pongo acá, yo lo puedo poner acá, pero se va a ver horrible, ¿no? Entonces yo lo que hago, lo agrupo fuera, le pongo un nombre conocido, ADC in, quiere decir que voy a comenzar mi ADC, luego esa función lo nombro arriba para que se haga para que se acepte, y luego dentro del mail lo tengo que llamar, ¿no? Aquí se observamos, porque si no lo llamo, esa función nunca va a existir. Esa es la manera de cómo separamos el lenguaje C. Ahora, ¿qué hay dentro del mail? Si nos damos cuenta que dentro del mail siempre va a haber un while. ¿Y ese while qué va a hacer? Si nos damos cuenta, ese while va a estar convirtiendo a cada momento el valor de mi LM35, lo va a convertir a 5 voltios. ¿Alguien sabe cómo se llama este método de acá? De pasar a 1023 a 5 voltios. ¿Alguien sabe cómo se llama ese método? ¿Alguien conoce o tiene alguna idea por qué lo transformo a 5 voltios y no lo dejo a 1023? Muy bien, eso ya viene a ser un poco de teoría de lo que es microcontroladores, pero aquí se llama lo que es escalamiento, ¿no? Tengo que escalar el valor que me manda el sensor, lo tengo que escalar. Primero a 5 voltios y luego tengo que transformarlo a Celsius. Esta transformación de acá, eso me lo da a mí el fabricante, yo no lo he inventado. Yo entro a su datasheet del M35, leo los pasos, me dice, una vez que encuentres el valor, lo multiplicas por 1000 para que te dé milivoltios, luego lo tienes que dividir entre 10 para que te dé Celsius. Entonces yo tengo que, esa parte que me dice el fabricante, yo tengo que traducirlo al lenguaje C. Entonces lo he traducido de esta manera, ¿eh? Y aquí analizo, si Celsius 1, que es el sensor 1, es mayor que 40, entonces va a activar la alarma. Y si no, y si es menor que 36, se va a apagar la alarma. Por eso lo repito acá igual. Si es mayor que 50, que se active la alarma, ¿eh? Y si no, si es mayor que 45, que se apague, ¿no? Siempre yo pongo un delay formal, porque si no, siempre le pongo que descanse un instante. Siempre utilizo un delay. Entonces, de esta manera se dio solución a ese proyecto que lo vimos en la simulación, ¿no? Entonces, antes de while, se van a definir una sola vez nada más los registros, porque yo no voy a estar llamando a cargar los registros. Y dentro del while, sí, dentro del while van a ir todas mis operaciones matemáticas, van a ir todos mis cálculos, todas mis comparaciones y todos mis resultados van a ir dentro del while, ¿no? Entonces, de esta manera se estructura un lenguaje C. Aquí estamos utilizando los if. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, entonces voy a pasar a explicar el siguiente sentencia de control. Sí pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Si alguien que me confirme, por favor. Ya, ok, muy bien. Entonces aquí tenemos el why, ¿no? Miren, por favor, el why no es para mí, en realidad, utilizar un why
es creándose un problema en realidad, ¿no? Porque el while es un bucle. El while no te va a salir siempre y cuando no cumpla su condición, ¿no? Es por eso que a veces yo trato de evitar el while, ¿no? Solamente el while lo utilizo en algunos puntos específicos, ¿no? Obviamente que va a estar dentro del main porque siempre se va a repetir, eso me ayuda al while a que se repita, se repite, se repita hasta que se cumpla una condición, ¿no? Una vez que se cumple esa condición, entonces el while ya sale del while, ¿no? Pero ese es un lío a veces porque el while va a esperar, ¿no? Dice, mientras hace el while, todo el microcontrolador lo para, ¿no? Todo. Se dedica a hacer el while, lo demás lo deja en el aire. Por eso, por eso hay que tener bastante cuidado cuando utilizamos un while. El tema del while, ahí tengo algunos ejemplos de antirrebote. Ya también se lo voy a mostrar un poquito más adelante. Se utiliza el while, ¿no? También para leer pulsos del exterior como botones, también utiliza el while. Pero ya por la práctica misma que yo tengo ya programando mis controladores, el while yo trato de evitarlo, ¿ya? Hay que tratar de evitar el while. O sea, no es de gran ayuda, ¿no? El while lo puedes reemplazar por otra sentencia, ¿ya? Ahora aquí tenemos bueno, algunos ejercicios. Y aquí tenemos el famoso Swiss key, ¿no? El Swiss key es una salvación bastante, es también conocido como una máquina de estado. Si alguien tiene preguntas, por favor, me hacen saber. Este Swiss key hace que tu código sea más estético, ¿no? Si tú utilizas el Swiss key de manera eficiente, tu código se va a ver estupendo, ¿no? O sea, va a ser bien legible en realidad, ¿no? Eso es lo que se trata de buscar como un programador, ¿no? Si tú programas el SwissKey, haces uso de tus comentarios y demás ayuda que tiene el lenguaje C, desde tu código se ve bien, ¿no? Hay que saber que SwissKey son casos, ¿no? Son casos agrupados. En realidad, SwissKey se puede salvar con unos if-el anidados, se puede salvar. En vez de utilizar unos 20, 30 if, entonces yo puedo utilizar un SwissKey que me ordena todo mi código y lo hace más estético, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un proyecto de realizar un controlador de motor paso a paso que se pueda controlar en tiempo de trabajo y en tiempo de reposo. En el tiempo de trabajo se enviarán pulsos al motor stack to stack con un tiempo de 1 milisegundo, ¿no? Si nos damos cuenta aquí en esta lámina de diapositiva, aquí estamos observando un LCD, dice menú. Luego tenemos un Arduino Nano y aquí tenemos un osciloscopio. Me dicen controlar un motor paso a paso, ¿no? Bueno, entonces le voy a mostrar el código cómo se hizo en Proteus y luego lo voy a mostrar cómo se hizo en Arduino utilizando el SwissKey. ¿Me confirman por favor si se ve? Si alguien me confirma por favor. Ok, muy bien, alumno. Un momento, voy a... Ya. Entonces vamos a pasar a la simulación. Mira, si nos damos cuenta, en la pantalla me dice menú TW, que es tiempo de trabajo, y TW es tiempo de reposo, ¿no? Así lo quiso el usuario, quería que lo programe de esta manera, ya tenía sus razones, entonces ya se hizo como él quiso. Entonces, aquí vamos a nosotros si presionamos el mode, nos damos cuenta que dice tiempo de trabajo, ¿no? Ha cambiado en la pantalla LCD. Después tenemos el tiempo de reposo. Si se dan cuenta, después tenemos uno más, después tenemos el menú, ¿no? ¿Se ha pasado? Tenemos el menú, si se dan cuenta, ¿no? Ahora, ¿de qué trata este proyecto? Yo tengo que elegir en un menú el tiempo de trabajo y el tiempo de reposo en realidad, ¿no? Entonces, yo con el mode voy a pasar de página en página en realidad, ¿no? De página en página, voy a pasar a la página, por ejemplo, 1, por decir, dice tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, con el botón Up y Down, entonces yo voy a subir. Lo presiono, va subiendo el tiempo, si se dan cuenta. Y con el Down,
va bajando. Ya lo tengo en 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, con el mode, ya paso a la siguiente página, dice tiempo de reposo. Entonces yo con el add empiezo a subir o con el down empiezo a bajar. Si nos damos cuenta, si yo bajo, no baja de 0, ¿no? Debería ser negativo. Yo le puse un límite, entonces lo voy a poner en 1, ¿no? Ahora voy a poner el botón de Start. Aquí está el botón de Start, lo presiono y vamos a ver en el osciloscopio. Está variando los pulsos y después termina, ¿no? Cada 3 segundos, un segundo reposo, 3 segundos, un segundo reposo, ¿no? Si nos damos cuenta, de esta manera ha trabajado, ¿no? En realidad, esto lo que hizo el usuario para probar con sus motores. Ya él ya lo sabe en qué va a utilizar, ¿no? Entonces vamos a ver el código en Arduino. Si nos damos cuenta, ¿por qué incluí Arduino acá, no? Como el lenguaje C es universal, ¿no? Va para todo, ¿no? Por ejemplo, el Arduino igual, ¿no? Antes del main, bueno, el Arduino no maneja un main, ¿no? Ellos manejan un setup, ¿no? Ellos lo quieren hacer más ordenado, ¿no? Antes del main va todas mis variables, todo en la declaración. Dentro del main, por ejemplo, del setup, va a ir la declaración de los registros por única vez. Y dentro del loop que viene a ser el while para el Arduino, entonces aquí se ejecuta todo, ¿no? Aquí se ejecuta toda la magia. Y aquí utilicé los while, si nos damos cuenta. While para el tiempo de trabajo y while para el tiempo de reposo. Entonces, ¿por qué utilicé el while? Lo que sucede es cuando yo presioné el botón de Start, por ejemplo, yo quería que nadie interrumpa el while, yo quería que ejecute mis pulsos, mis pulsos, mis pulsos y que nadie lo interrumpa. Entonces, ¿quién hace eso? Hace el while, ¿no? El while se queda en este bucle infinito, no le importa lo demás, no le importa si ingresa una variable por acá, si por acá está llamando otro juego, no le interesa. El while se dedica a hacer su trabajo y ahí queda, ¿no? Después se resetea esa variable y entra el otro while, dedica a hacer su trabajo de igual manera y así está en ese ciclo, ¿no? De esa manera puede darle un uso razonable al while, ¿no? Aunque no debería usarse, ¿no? Aquí se podría salvar con uno, quizás con un if, se podría salvar o con un for, ¿no? Pero ya va a depender también de la aplicación. Y aquí, este es un timer o una subtarea. Aquí tengo ya las páginas, ¿no? Más que todo el Swiss key, yo lo he utilizado bastante para lo que son páginas para un LCD. Si es caso 0, entonces yo digo que me muestre el menú y el tiempo de trabajo, el tiempo de reposo. Y si es caso 1, yo empiezo a aumentar, ¿no? Si nos damos cuenta, el lap aumenta en 1 cada vez que yo lo presiono el botón, ¿no? Presiono el botón, aumenta en 1, y si presiono el otro botón, va a disminuir en 1, ¿no? Entonces de esta manera lo realicé, el igual, ¿no? Cuando pasa a la página número 2, entonces igual, ¿no? Aumenta el down y disminuye también, ¿no? El down. ¿Y cómo lo paso? Con este botón de aquí, ¿no? Cada vez que yo presiono el RA10, el botón de mode, entonces va a pasar el modo, ¿no? Va a sumar en 1, ¿no? Y cuando es mayor que 3, se tiene que resetear, ¿no? Porque si tú no lo pones de reseteo, eso va a subir hasta infinito, ¿no? Va 20, 30, 40 y ya tú no tienes ni un caso de eso. Tus casos solamente son 0, 1 y 2, nada más son tus casos. Entonces tú lo tienes que limitar a esos casos, o sea, mayor que 3 nada más, ¿no? Porque cuando es 3, va a ser 0, ¿no? Entonces ya vuelve al inicio. Entonces de esta manera se puede controlar lo que son las páginas, por decir, ¿no? Y el SwissKey a mí me ayudó a crear mi menú. Entonces de esta manera lo hago ordenado, ¿no? Y el caso 2 haga cierta tarea, el caso 1 haga cierta tarea, y el caso 0 hace cierta tarea, ¿no? Entonces de esta manera ya uno ya como programador se le va a facilitar bastante, ¿no? Entonces pasemos entonces a la sentencia for. Aquí en la sentencia for, bueno, si ven, por favor me confirman. En la sentencia for es como una sentencia del while, ¿no? Solamente que este for es más ordenado, por decir, porque me dice en qué va a empezar y me dice en qué va a terminar y cómo va a ir sumando, ¿no? Eso es lo que me dice a mí el famoso while, ¿no? Entonces, a mí me ayuda a estar más ordenado, ¿no? Y
Y es por ese motivo que yo ya no uso ya el while. Yo utilizo más que todo el for, ¿no? Entonces aquí tenemos la definición, por ejemplo. Siempre primero es el inicio, luego es el límite y luego es la suma, ¿no? Puede de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, puede ir multiplicando, dividiendo, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Estos ejemplos que están mostrando acá se van a tocar en el curso. Y aquí tenemos las aplicaciones reales, en realidad, ¿no? Aquí tenemos un proyecto Sedapal. Sedapal es una empresa acá en Perú de agua que controla todo el tema del agua. Y un escáner 3D también que realizamos para Innovate Perú, que se ganó ese concurso. Y el primero es un trabajo que nos dejó un usuario de la página de Facebook, ¿no? Entonces, en estos tres casos no tenemos aplicado lo que es el for, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar aquí en el proyecto Sedapal. Entonces, este proyecto, les explico brevemente, hemos utilizado un sensor de humedad, es una imagen referencial. Aquí tenemos cómo se usa. Luego utilizamos un DATH11, es el conocido para humedad y temperatura, no sé si alguien por ahí debe conocer. Después hemos utilizado el ultrasonido para ver la distancia del tanque, como se observa de esta manera. Entonces, en base a todo esto, trabajo que nos dejó el proyecto Sedapal, entonces hemos utilizado estos tres instrumentos y de aquí ya se crea un código bien grande, ¿no? Por acá me dice, proyecto de riego de Sedapal, proyecto de riego lee sensores, ultrasonido, temperatura y también sensor de humedad. Todos estos sensores que lo lee, por ejemplo, en el campo, el microcontrolador lo está leyendo, estos sensores lo transmite a la PC. Todos estos sensores que ingresan aquí, le hemos leído con un DSPIC y este de aquí, perdón, con un DSPIC y este de aquí lo hemos transmitido por XB, ¿no? En ese tiempo utilizamos el XB, lo hemos transmitido a la PC, ¿no? Y aquí hemos creado una interfaz gráfica en C#, se creó en C# para mostrar, ¿no? La temperatura, aquí se ponía un termómetro, por ejemplo, ves la barra, el suelo también se ponía aquí una barra inclinada para ver en qué estado está, y la distancia, ¿no? Que también se mostraba aquí, ¿no? Y aquí había una gráfica en el C# de lo que es temperatura, ¿no? Entonces, pero todos estos datos, ¿quién le enviaba? Le enviaba el DSPIC, ¿no? El microcontrolador. Ese chart también le enviaba al microcontrolador algunos parámetros de actualización y el DSPIC también le tenía que enviar a la PC vía RF, radiofrecuencia, tenía que enviar los datos de estos tres sensores, ¿no? Para que siempre se actualice en la PC. Ya el usuario de Sedapal, los trabajadores, ya podrían mirar el estado en la que está, ¿no? En la que se encuentra, ¿no? Entonces, este proyecto vamos a ver cómo se realizó. Vamos a ver el código en C, netamente cómo se hizo. Me confirma si se puede ver. Aquí tenemos el proyecto Sedapal. Por ejemplo, aquí porque utilizamos otra definición de fuses. Hay que recordar que siempre hay actualizaciones, ¿no? En lo que es microchip, ¿no? Ahora ya se utiliza el Pragma, ¿no? Antes se utilizaba de esta manera, ya cambió, pero igual sigue funcionando. Aquí defino todas mis variables, las globales, el tipo float, defino todas mis funciones. Aquí declaro variables, un signet char, tipo float, tipo double, tipo float, porque es distancia, porque es con decimal, y aquí tengo un entero, ¿no? Miren, aquí se observan, recuérdense esto, el union, siempre me gusta utilizar union cuando son comunicaciones. Y aquí tengo la introducción para leer el ultrasonido, ya que el ultrasonido lee pulso, ¿no? Tú le envías un pulso y tienes que esperar a que te retorne, ¿no? Entonces esa diferencia ya tú lo puedes leer, ¿no? De acuerdo a datasheet. ¿Podría explicar en qué usa los union y cómo lo usa? Ya, muy bien. De aquí a una, dos, tres diapositivas, yo le voy a explicar eso. Voy a llegar a esta estructura, punteros, union, en un también voy a explicar brevemente y ya para que tengan una idea, ¿no? O sea, los últimos temas están interesantes, ¿no? Bueno, me gustaría que todos estén activos, ¿no? Para que les quede la idea, ¿no?
Sí lo voy a explicar más adelante, ¿ya? Entonces, aquí en la introducción todos sabemos que el ultrasonido funciona, yo le mando un pulso y el que me retorna esa diferencia de pulsos, ya yo lo puedo calcular, ¿no? Entonces de esta manera lo obtengo, ¿no? Si nos damos cuenta, he utilizado un if, si dan cuenta aquí tengo un else, y aquí he utilizado una comparación, si se dan cuenta, ¿eh? Si es mayor que 2 y es menor que 400, entonces que se almacene, ¿eh? Si se dan cuenta cómo es la manera, ¿eh? Send data distance punto this float en la posición 0 es igual a la distancia, ¿no? Entonces, este es el famoso union, ¿no? Ahorita lo voy a explicar. ¿Y por qué mayor que 400? ¿Por qué menor que 400? Lo que pasa es que los ultrasonidos solamente llegan hasta 4 metros, ¿no? Este en centímetros, llegan hasta 4 metros. El fabricante te dice que mínimo es 2 y máximo es 4. Eso te dice el fabricante en el datasheet. Entonces hay que tener siempre ese resguardo. Imagínate que lo apuntes a la nada o a más metros, te va a retener un número inmenso, ¿no? Entonces, y eso no lo vas a proyectar en una escala prácticamente, ¿no? Va a ser un error fatal. Entonces, tú lo tienes que limitar, ¿no? Hay que tener bastante cuidado también. Tú lo limitas, entonces tú solamente llegas a ese límite, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Entonces, aquí tengo más instrucciones. Aquí tengo timer 3 en la que yo leo el DHT11. Este DHT11 te envía 5 bytes, te envía 2 bytes de confirmación. No, te envía un pulso alto y un pulso bajo de confirmación y luego te envía 5 bytes, ¿no? Y tú lo tienes que leer de esta manera. A ver, ya. Antes de eso, sí voy a llegar a esto. Antes del mail, recuerden siempre esto, siempre recuerden eso. Yo en los cursos que he visto de AGC, siempre digo, siempre su mail. Su mail tienen que ubicarlo en primer lugar. Antes del mail van a ir todo. Funciones, interrupciones, variables. Eso tiene que tener claro antes del mail. Fuera del mail van a ir todas tus funciones. Función ultrasonido, función enviar datos, función leer datos, función sumar, multiplicar, función leer de atención. Cualquier función va a ir fuera del mail. Fuera del mail, antes del mail van a ir las declaraciones y dentro del mail van a ir todos tus registros y vas a llamar tú a la función. Por ejemplo, en este white tengo envío ultrasonido. Me voy a esta función. Dice acá, ¿ves? ¿Qué dice ahí? Primero envío un estado en alto, espero 10 microsegundos. Ese estado lo retorno a 0 para esperar que me retorne el pulso que he enviado. De esta manera yo puedo controlar la distancia, ¿no? Ahora, ¿cómo utilizar el for acá? Porque esa es la idea principal. El for lo he utilizado de esta manera. El for lo utiliza para enviar datos a la computadora. Hay que recordar, cuando yo hago una comunicación serial o RC232, yo estoy enviando byte por byte. Yo no estoy enviando un entero, no se envía un entero, no se envía un long. No es así. Si tú lo ves con un osciloscopio, cuando tú envías el número 100, por ejemplo, hacia la computadora, tú en realidad no estás enviando 100, tú estás enviando otro carácter. Si tú estás enviando 64, por ejemplo, tú estás enviando el arroba, por ejemplo, es una tabla ASCII. Tú pones 64 entero, pones enviar, en realidad le llega, al otro lado le va a llegar el arroba, ¿no? El arroba, que es equivalente a 64. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, yo con el for estoy enviando byte por byte. Entonces, esa función de send data distance que está en char, se dan cuenta que char, que es 8 bits, que es un byte, yo lo tengo que estar enviando de manera ordenada. Te das cuenta de 4, ¿eh? Yo tengo que enviar la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, con el for, de manera ordenada. Empieza en 0, termino en menor que 4 y va de 1 en 1. Entonces, de esta manera yo utilizo el for. Si se dan cuenta, esta parte de acá arriba y esta parte de acá abajo viene a ser el lenguaje C. Y esta parte de dentro de aquí viene a ser el registro propio del microcontrolador. Cada microcontrolador tiene su manera o su buffer para enviarse, ¿no? Entonces, yo utilizo mi for y utilizo parte del envío de ellos, ¿no? Entonces, de esta manera yo estoy enviando a la computadora. Ahora, el Union, ¿para qué me sirve el Union en realidad, no? ¿Para qué utiliza el Union? El Union te sirve para que tú evites utilizar el fprint. No sé si ustedes han escuchado el fprint o o la TOI o el ITOA. No sé si han escuchado ustedes, si me pueden confirmar, el ATOI, el ITOA, el SPRINT, ¿han escuchado? Entonces, cuando tú trabajas con esas funciones, tu código lo hace más pesado en realidad, ¿no? Porque si tú comparas en un osciloscopio, como yo lo he comparado, si tú comparas, tú quieres convertir, por ejemplo, un número entero, lo quieres convertir
a cadena de caracteres para enviarlo a la computadora, lo quieres convertir en un char o un string, lo quieres convertir ese número, si tú utilizas el sprint tú no sabes qué hay adentro, ¿no? Tú pones ese print nada más, pones el argumento y automáticamente transforma, ¿no? Pero para hacer esa transformación te va a consumir un poco de tiempo, te va a consumir recursos, tú no sabes de qué está compuesto. Recuerda que el lenguaje C es un lenguaje que tiene librerías, es por eso que el lenguaje C es un poquito más lento que el ensamblador, ¿no? Porque el ensamblador es netamente, no tiene librerías. Entonces, ese print te va a convertir de manera rápida y sencilla, no hay ningún problema, tú lo llamas, lo conviertes y ya está. Pero te va a tomar un tiempo de procesamiento que en este caso mío, en el caso de que yo, de sensores que yo quería rápido, quería el envío así al instante, el SP me hacía lento, ¿no? O sea, yo tenía que verlo con osciloscopio para ver ese cambio. Entonces ya tenía que investigar más y con el Junior es automático. Si tú le pones 1000, por ejemplo, el Junior automáticamente, sin nada de conversión, porque el 1000 se guarda en una parte de memoria, entonces el Junior accede, sí, el S-Print, muy bien. Entonces el Junior accede a esa memoria, accede a esa dirección, perdón, y toma ese dato. Es como un puntero prácticamente, ¿no? Entonces el Junior lo hace ya la conversión interna y no te lleva muchos recursos, ¿no? Entonces por eso es que el Junior, si se dan cuenta, aquí yo tengo un float, cuando yo borro la temperatura, por ejemplo aquí, la temperatura lo guardo en un float. Lo voy a explicar mejor con distancia, miren aquí. Yo tengo mi float distancia, ¿no? Entonces, en este float de distancia, este float va a equivaler a un char de tamaño 4. Si se dan cuenta que un float tiene 4 bytes. Entonces va a ser su equivalente. Entonces, si lo que yo escriba acá, en este float, si lo que yo escriba ahí, automáticamente se va a transformar a un char. Automático, sin que tú te des cuenta, lo va a transformar. Aquí tenemos un claro ejemplo. Si se dan cuenta aquí, mira, distancia, yo lo estoy guardando en send data distance, aquí está, send data distance, punto, ¿quién? This float, ¿ves? Entonces, ese dato yo lo estoy guardando en float. Muy bien, yo lo tengo en float, miren aquí, por favor, aquí ya tengo en float mi distancia. ¿Y dónde lo estoy enviando a la computadora? Lo estoy enviando aquí. ¿Qué me dice acá? Voy a enviar a la computadora el send data distancia punto char. ¿Hice alguna conversión? Utilicé el S-Print, hice una multiplicación, utilicé el apoyo y todo, no utilicé nada. Automáticamente el microcontrolador, al usar el Junior, que es una herramienta bien poderosa para envío de datos, lo ha transformado ya. Entonces yo solamente arriba guardo y abajo llamo a su equivalente y ya está. Entonces ese procesamiento te ayuda bastante, ¿no? Entonces ese ya es un uso de alto nivel, ¿no? Y luego, bueno, luego finalizas con una cola, ¿no? Yo siempre finalizo con un Z para decir que mi comunicación ha terminado, ¿no? Sí, yo también antes utilizaba el S-Print bastante, hasta que ya yo migré ya a proyectos ya avanzados, ¿no? Que requerían velocidad, ¿no? Entonces, en realidad, yo tenía que hacer uso ya de los recursos del C, ¿no? Entonces empecé a usar el Junior. Es una buena práctica en realidad, que también yo le enseño en mi curso. Y bueno, las comunicaciones lo hace rápido y no tengo ningún problema, ¿no? Ahora vamos a pasar al tema de, bueno, estamos por terminar, alumnos. Si tienen alguna pregunta, háganlo saber. Con gusto estoy para resolver, el conocimiento se comparte. Vamos a pasar ahora al famoso array, ¿no? Aquí tenemos ejemplos. Aquí tenemos la matriz de array, ¿no? Ustedes se han escuchado, ¿no? Ya, mira, la matriz de array también es vital, ¿no? Es vital, ya que con una matriz tú puedes guardar varios datos y tú te evitas de estar llamando variable 1, variable 2, variable 3. Ya te evitas tú de nombrar varias variables, ¿no? Entonces tú ya lo puedes agrupar en una matriz y ya tú no vas a tener problemas más adelante. Entonces, miren aquí por favor. Entonces sabemos que el tipo de matriz puede ser entero, puede ser tipo char, de tipo entero, puede ser long, float. De esta manera puede ser unidimensional o puede ser también bidimensional, ¿no? Este bidimensional a mí me ayudó cuando hice el proyecto de matriz de Lie que me dejaron.
Y aquí sí, en realidad cuando utilicé un PIC, cuando yo utilicé un PIC, sí, como yo tenía que escribir un letrero grande, tenía que escribir un montón de caracteres, se saturó mi PIC, ¿no? O sea, ya llegó casi al 100% y ya me botaba errores, ¿no? El compilador. Entonces era el único, ¿no? Era el único microcontrolador que tenía, era la única manera que tenía que programar y ya no había otra opción, ¿no? Ya había acabado ya mi recurso, ¿no? Mi Union, mi Ford, mi SysK, ¿no? Entonces investigué y encontré esto, ¿no? Que si tú lo haces en una matriz de 2 por 3 o bidimensional, entonces se va a reducir el tamaño, ¿no? Entonces, de esta manera, aunque no me lo crean, yo pude solucionar el trabajo que me dejaron de una matriz de LED, ¿no? Entonces, haciéndolo bidimensional por fila de columna, entonces ya el microcontrolador ya había memoria y ya pudo compilar de manera exitosa, ¿no? Aquí como se inicia un arreglo, ponemos el char y luego tenemos el dato y el tamaño siempre, ¿no? Tú lo puedes nombrar con un valor si quieres y si no, no, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un char de mensaje de tamaño 10, mira, tamaño 10, y no es necesario que vaya 10 valores acá, no es necesario, tú lo puedes poner el H si quieres o el O, pero siempre tienes que poner este de aquí, doble comilla acá al lado, para indicar que es un string o cadena de caracteres mayor que 1. De igual manera, mira, aquí tenemos el X, tamaño 7, aquí tenemos el J1, U2, A3, N4, slash 5, X6 y D7, ¿no? Si se dan cuenta ahí. Entonces, igual de Popo, igual no puedo poner ni un valor, puede ser infinito. Aquí ya el compilador supone. Yo utilizo también esto de aquí sin un tamaño, porque el compilador ya supone qué tamaño es, ¿no? Y es automático. Entonces, si ponemos el tamaño 10, en el caso de hola, aquí tenemos 10 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Se pasó. Ya. Aquí tenemos, falta un espacio ahí, y aquí se ubica, ¿no? En la posición 0 tenemos el H, en la posición 1 el 0, en la posición 2 el L, en la posición 3 el A, y en la última posición tenemos un salto de línea, ¿no? O un espacio en blanco, por decir. Es un espacio en blanco, ¿no? Y cada uno está representado en su código hexadecimal, ¿no? Entonces aquí hay trucos todavía, ¿no? Si tú sabes en qué posición se ubican cada uno de tu matriz, ya prácticamente el tema de matriz lo vas a dominar, ¿no? Yo ya con el tiempo me he dado cuenta qué es lo que se tiene que aprender para que te haga sencillo, ¿no? Entonces aquí se ubica en una parte de la memoria cuando utilizas tu char. Aquí tenemos ejemplos, y aquí tenemos los ejemplos reales que nos han dejado nuestros seguidores de Facebook. Por ejemplo, vamos a resolver este proyecto de hacer una multiplexación de 0 a 99, unos usuarios mexicanos nos plantearon este problema y lo resolvimos, ¿no? Todos sabemos que es un display de 7 segmentos. Alguien por ahí que escriba un display de 7 segmentos. Todos sabemos que posee en realidad 8, ¿no? 3, 2, 4, 6, 7 y el punto que es un 8, ¿no? Pero se conoce como 8 segmentos, ¿no? Y para aprender cada pin tiene una lógica en realidad, ¿no? Si yo quiero poner la letra A, tengo que hacer esta secuencia, ¿no? 1, 1, 0, 1, 1, ¿no? Igual la letra B, la C, la D, la E y la F, ¿no? Y todos esos datos que están ahí, tú los tienes que almacenar en un array. ¿Para qué? Para que cuando tú eh, recorres ese array con un for, va a llamar a cada posición de los pines, le va a escribir a tu display y va a mostrar el número que tú quieres. Entonces vamos a pasar a la simulación en Proteus. Me confirma si se puede ver. Confirmen por vos si se puede ver. Ya, muy bien. Aquí tenemos el de aquí, ¿no? Tenemos dos displays. Están multiplexados, ¿no? El tema de multiplicación también es importante por ahorrarte pines. También yo en el curso te hablo del tema de multiplicación. ¿Por qué se usa y para qué se está usando? Yo lo voy a compilar antes de pasar al código. Ahí vemos un incremento, ¿no? 12, va a llegar hasta 99 y después va a empezar en 0, si nos damos cuenta. Mire, analicen bien, ahí tenemos el parpadeo. Ese parpadeo se conoce como multiplicación. Si vemos aquí el U y el D, vemos que está parpadeando rápido, ¿no? Ese tema de parpadeo en la realidad en físico no se nota, ¿no? Ya que el ojo humano no detecta esa velocidad,
por tema de simulación y el procesador de mi computadora se nota, ¿no? Que se prende y se apaga, ¿no? Pero en lo real no se nota, llegó a 99 y pasó a 0. Pues vamos a pasar a explicar cómo se realizó. De igual manera me comenta si ven la ejemplo X. Perdón, esto sí son Arduino, perdón, sí son Arduino. De igual manera, ¿no? Arduino también define antes la principal, define todas sus variables, pero aquí, mira, si se dan cuenta, ha utilizado un char, nombre y dígito, y no le ha puesto tamaño, mira. No hay tamaño acá. No hay tamaño, pero sí le puso los valores en char de cuál representa, ¿no? Este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta el 9. Y aquí quedan dos variables de entero, unidad y decena. Hay que recordar, mira cómo nombran con comas, separan las comas para crear un char, ¿no? Y aquí en el void, entonces nombro la decena, ¿no? Entonces, mira, primero yo escribo, primero prendo un display, escribo en ese display de valor, en el port de voy a dígitos en la posición U. Pero ¿quién vale U al inicio? U vale 0. Entonces, cuando va a iniciar el primer for, el U va a tomar dígito 0. ¿Y quién es dígito 0? Va a tomar esta posición de acá. Entonces, el port D va a tomar esa posición que le marqué y eso lo va a mandar al display. Luego de 10 milisegundos, se apaga ese display y se prende el otro, porque es multiplexado. Prende uno, se apaga, prende el otro, así está. Entonces, en ese mismo puerto yo escribo en la posición D el valor de D, en este caso es el 0, ¿no? Ahora, cuando pasa a la siguiente for, que viene a ser D vale 1, entonces entra aquí a la unidad se queda en 0, ¿no? Porque no ha llegado a ese for todavía. Se apaga, luego se prende el otro display. Y en esta parte de D ya viene a ser 1. Entonces sería 0, 1, después 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. Después viene el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, ¿no? Entonces aquí la explicación o la importancia que es aquí es en el tema del char, ¿no? Aquí le damos de manera tipo char, ¿no? De esta manera para trabajar con display, ¿no? Vamos a pasar a la diapositiva. Quiero terminar la mayoría de temas para tener una idea más clara. Y aquí tenemos una cerradura electrónica que les mostré al inicio. Este es un proyecto ya un poquito más completo. Aquí tenemos esto. Antes de explicar esto, voy a explicar el tema de qué funciones y llamadas de funciones, ¿no? Funciones, como les mostré también en los ejemplos, antes del main van la definición y después del main van la definición, ¿no? O sea, lo que contiene. Pero las funciones, alumno o compañero, siempre tienen que utilizar funciones porque lo hacen más estético tu código. Si tú tienes un montón de registros que vas a configurar, por ejemplo, el módulo DAC o el módulo DMA o el PWM, tú ese registro vas a sacar el datasheet y no lo vas a escribir directo a tu mail, se ve horrible. Entonces, ¿tú qué lo haces? Jalas todo ese código, lo pones en un nombre, no sé, registro del DMA y listo, entonces te nota más estético. Entonces aquí tenemos son los que devuelven valor y la que no devuelven, la que poseen parámetros y no poseen parámetros, ¿no? Son definiciones de funciones. Aquí tenemos cómo se usan sin argumento. Cuando es void, porque es vacío, activar sensores y no hay nada dentro, es sin argumento, ¿no? Y cuando es con argumento es cuando tiene, esta función tiene algo adentro, ¿no? Tiene, en su paréntesis tiene un parámetro. Entonces eso se llama con argumento, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos. Aquí tenemos aplicaciones. Y aquí tenemos los proyectos en realidad que hemos realizado, se ha explicado anteriormente. Aquí, este es EDAPAL, aquí tenemos también los proyectos de NTC, los sensores de temperatura. Nos piden que controlemos 4 y apaguemos los 4 motores. Voy a explicar el del NTC. Hay que leer lo primero, que es lo que dice. Me dice, control de temperatura para un almacén, digamos que para un cierto grado de temperatura menos 15 aproximadamente. Quiero que un sensor NTC marcado el LCD sensado de los 4 puntos. O sea, en el LCD quiere que se vean los 4 puntos. Si la temperatura haya subido, accione los ventiladores, controle, ¿no? Me deje explicar, ¿verdad? Con el DC Peak, quiero 4 sensores NTC, quiero 4 motores, y que salga en la pantalla si uno es mayor que menos 15, ¿no? Miren aquí, este es lo que nos envió el usuario, copiado y pegado para que sea más real. Miren, por favor. 4 sensores NTC, 4 motores.
un display y quiere que me marque la condición mayor que menos 15. Miren cómo le he resuelto. Voy a proyectar, por favor, y aquí ya voy a resumir todo, para que no se duerman. Este es perdón, este es y aquí tenemos vamos a ver me pide 4 NTC. Voy a buscarlo por acá. Ahí está, NTC, aquí está. Primero antes de eso vamos a ir a la simulación. Sobre NTC. Aquí está, lo voy a compartir. Ya, sí pueden ver, por favor, ¿no? Sí pueden ver el sensor con los motores, el display, ¿no? Confirmen, por favor. ¿Si alguien por ahí que me puede confirmar? Ya, muy bien, entonces vamos a compilar. Todos atentos. Miren, vamos a primero a ver lo que se muestra en la pantalla. Miren, me dicen si es mayor que menos 15, si es mayor que menos 15, tiene que marcar en el LCD. ¿Quién está marcando ahí, alumno? A ver, ¿quién está marcando ahí? ¿Cómo está marcando ahí? Indicando que es mayor que menos 15, a ver. Entonces, el número 3 y el número 4, ¿no? Si nos damos cuenta, el 3 y el 4 está diciendo que es mayor que menos 15, ¿no? ¿Se dan cuenta? Perdón, este es menor que menos 15. No, este es mayor que menos 15, ¿no? Entonces, mire, si nosotros decimos que si es mayor que menos 15, se va a activar dos motores. Aquí tenemos el LED 1, el LED 2, y aquí tenemos los dos motores que se están moviendo. Por el tema del procesamiento, no se ve muy rápido, se está moviendo. Ahora voy a activar o voy a subir de temperatura el NTC1. Vamos a ver si cambia. Se puso en menos 5 y aquí también está en menos 5. Entonces me indica que hay tres motores, ¿ves? 1, 2 y 3. Y aquí están los tres motores moviéndose. 1, 2 y 3. Entonces de esa manera está trabajando este proyecto. Vamos a ver cómo lo usamos con funciones. Vamos a pasar al NPLX. Vamos a compartir. Y aquí le voy a explicar la mayoría del código que he realizado. NTC, aquí tenemos las definiciones, aquí tenemos la variable y las funciones antes del main, aquí tenemos la función get temperatura 1, 2, 3 y 4 de tipo float. Pueden ver el NPLX, ¿verdad? Queden confirmen, por favor. Mira, y dentro del main que tenemos toda la definición por una sola vez. Dentro de while tenemos los cálculos, ¿no? Mira, aquí leo con el ADC, aquí llamo a la función temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3 y temperatura 4. Como es de tipo float, me va a retornar un valor, entonces lo almaceno en una variable. Y aquí digo, si la temperatura es mayor que menos 15, entonces activo el motor y escribo en el LCD mayor que menos 1. Y si no, obviamente que no se va a escribir nada y no se va a activar ni el motor. Lo mismo hago con el 2, lo mismo hago con el 3 y lo mismo hago con el 4. Entonces aquí estamos utilizando el if, acá arriba estamos teniendo las funciones, me dirijo a la función y aquí me dice, crea una variable de tipo local, otra variable de tipo local donde almacena el buffer del ADC, que es un registro propio del microcontrolador. Luego, con la ecuación de temperatura, porque este es un sensor no lineal, este es un sensor que tiene una curva, hay que linealizarlo. Una vez que yo lo vuelvo lineal, lo retorno, ¿no? El valor que es lineal, y este retorno, con el return, se va a ir de frente a guardarse en la variable que lo ha llamado, en este caso sería temperatura 1. Si voy a la función temperatura 2, de igual manera hago todos mis cálculos y retorno el valor de temperatura 2 de mi store. Como es de tipo float, me va a retornar ese valor. ¿Y dónde lo almaceno? Lo voy a almacenar aquí en el número 2.
Entonces, de esa manera, entonces, ya está trabajando, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos solución con funciones. Entonces, las funciones a mí me ayudó a ordenarlo. Si no me das cuenta, lo he ordenado, ¿ves? Le he ordenado mi registro, he ordenado mi cálculo de funciones, mi otro cálculo lo he ordenado, ¿no? Muy bien, entonces, con eso vamos a pasar a la diapositiva. Aquí ya terminamos, aquí tenemos vamos a compartir este último. Aquí tenemos varios proyectos que se va a hablar también en el curso que tenemos. Aquí hablamos del DHT11, cómo trabaja, el que manda los 5 bytes. Aquí tenemos punteros también que hemos utilizado, punteros como un char, que almacenan una dirección y un valor. Tenemos los arreglos de matriz también que se utiliza de puntero. Aquí tenemos las estructuras, que es para ordenar de una manera más estético. Luego tenemos las uniones, que como le expliqué, lo transforma internamente a otro equivalente. Luego tenemos los enum, que también lo hace más estético tu código. Y tenemos ya los famosos, el print, el sprint, el strlen, lo que yo más he usado, lo que más se usa. Y aquí tenemos una definición, ¿no? Para llamarlo con el print en realidad, ¿no? Si es tipo entero, utilizo el D o el I, ¿no? Y aquí tenemos la tabla ASCII. Se recuerdan que yo mencioné el arroba, que aquí está, que equivale a 64, ¿no? ¿Se dan cuenta aquí? Este ASCII nos ayuda para enviar datos por RS232, ¿no? Hay que tener en cuenta esta tabla de ASCII cuando va a trabajar con comunicación en realidad, ¿no? Y aquí ya tenemos una introducción a lo que son sistemas embebidos, que también se toca en el curso, ¿no? Muy bien, aquí se termina. Aquí, en realidad, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber para yo aclarar los puntos. Si ha faltado alguna cosa, igual me lo hacen saber. Bueno, en realidad, tenemos este curso, si les interesa. Vamos a iniciar el día 6 de mayo. Vamos a abordar todos estos temas, lo que hemos visto anteriormente. Todo netamente aplicado a sistemas embebidos, todo netamente, ¿no? Así como hemos visto los ejemplos, hay más ejemplos. Hay control PID, hay el escáner. Tenemos un montón de ejemplos que hemos desarrollado. Y bueno, el 6 de mayo va a iniciar, los días van a ser el 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27. Solamente va a ser 1 hora y media para que no nos estresemos, ¿no? Lo que son de acá, pero el coste de 100 soles y lo que son extranjeros, el coste de $25, ¿no? Ahora, ¿qué se le va a incluir acá? Va a ser clases en vivo con mi persona. Vamos a tocar los temas en vivo. Y luego yo, en esa compra que van a hacer ustedes, yo lo voy a obsequiar el curso que tienen en Udemy. Ahorita se lo voy a mostrar. Este es el temario. Vamos a llevar el ensamblador, elementos básicos, estructura básica de un programa, instrucciones básicas, sentencias, arreglos, funciones, punteros, estructura, manipulación y aplicaciones, ¿no? Todo esto, como lo has visto en la diapositiva, más ejemplos realizados en el CodeBlock, más ejemplos en el Raptor, que es una simulación para Flowchart, y más ejemplos reales, ¿no? Que hay bastante que se he explicado. Bueno, y al final hay un meme, ¿no? Lo sabe todo en OGC y le piden en C++, ¿no? Bueno, al final es un equivalente, ¿no? Es un equivalente, ¿no? El C con C++, ¿no? Muy bien, entonces hasta acá terminamos. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pregunta o duda que tengan alumnos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? Ah, el horario. Ah, muy bien, el horario es de 8:30 a 10 de la noche. Hora y media para no aburrirnos, ¿no? Ya que a partir creo de 2 horas ya, bueno, personalmente yo creo que 2, 3 horas como que ya uno se aburre, ¿no? Hora y media, ya en el curso muy bien, vamos a utilizar el CodeBlock, vamos a utilizar el CodeBlock, vamos a utilizar el Raptor para simulaciones, aquí lo vamos a mostrar el Raptor, momento no se vayan, vamos a mostrar el Raptor, hasta el Raptor, momento, desapareció el Raptor.
Si tienen dudas, igual háganlo saber, por favor. Este problema de Ractor, no sé si han escuchado algunos. Imagínate que yo puedo jalar entradas. Vamos a crear el proyecto. Aquí en Ractor me pide que crea bucles, que cree loops. Este más que todo para tener un conocimiento sólido en lo que es el lenguaje C, ¿no? Luego también tengo salidas para mostrar, ¿no? También, esa también se la va a mostrar en el curso, no hay ningún problema. Vamos a utilizar Ractor y también vamos a utilizar el famoso code block, ¿no? El code block, que ya todos lo conocen. Este es el code block, ¿no? Que también se le va a mandar cómo se va a instalar. Después eso de ahí vamos a utilizar las simulaciones en Proteus. Siempre va a ser en Proteus. Y también vamos a utilizar lo que es el MPLX en realidad, ¿no? MPLX. De esta manera, como proyectos reales en realidad, ¿no? Si observan ustedes este de aquí, este lo he cargado un proyecto real. Igual tienen que cerradura electrónica, ¿no? Que no le expliqué muy bien. Si nos damos cuenta aquí. Ya mira, como el curso es netamente en lenguaje C, yo voy a orientarlo a ejemplos como ahora, ¿no? Por ejemplo, acá hay un desarrollo electrónica, ¿no? Entonces yo le voy a explicar cómo hice desarrollo electrónica, cómo me basé, o sea, por qué usé este de aquí y cómo lo apliqué en realidad, ¿no? O sea, va a ser aplicado netamente, ¿no? Porque el tema de hacerlo en microcontroladores ya sería un curso de microcontroladores en realidad, ¿no? Es un curso muy aparte, ¿no? Ahora todo es la base en cómo se ha aplicado, ¿no? Siempre va a ser orientado, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí, cómo yo adquirí el pago, ¿se dan cuenta? ¿Cómo lo almacené? Después lo comparé y si es ok, entonces abre y si no, va a cerrar, ¿no? Así va tratado, ¿no? Más lenguaje C, pero aplicado a lo que son sistemas embebidos, ¿no? Para que tengan una idea más clara y un sólido conocimiento, ¿no? Ya, y cualquier microcontrolador tú lo puedes poner más sin ningún problema. Mira, aquí yo lo voy a mostrar. Si pueden observar ustedes aquí, no sé si pueden observar lo que he compartido. Pueden observar, por favor, lo que he compartido en Udemy. No sé si han escuchado de la plataforma Udemy. Ya, mira, si en caso ustedes no quieran acceder al curso, mira, yo estoy por terminar mi curso en Udemy. Ya me falta poco, ya estoy casi al 90 y tanto por ciento. Te voy a mostrar bueno, recién estoy por acabarlo. A ver si pueden observar ustedes. Aquí tengo todo, mira. Tengo un video de 12 minutos. Todo lo que le he explicado, todo con ejemplos, están aquí, ¿no? Identificador, tipo de datos, tengo estructura básico de un programa, cómo programar bien, las asignaciones, después tengo el resumen de todo, operaciones de control. Aquí tengo la sentencia, ¿ves? Con todos los ejemplos, 1, 2, 3, 4. Después tengo ejemplos reales, 3 ejemplos reales. Aquí tengo el while, el switch case, también tengo más ejemplos. El for, también que tengo como 6 ejemplos, si se dan cuenta, 5 ejemplos reales y 5 ejemplos aplicativos. Después la matriz también tengo aquí 6 ejemplos aplicativos y 6 ejemplos reales de matrices. Después tengo la teoría de funciones, 5 ejemplos aplicativos y tengo 6 reales, ¿se dan cuenta? Me falta terminar con punteros y estructura de datos. Esta semana lo voy a acabar y lo voy a subir a Udemy y va a estar ahí en la plataforma, ¿no? Ahorita vamos 13 horas, prácticamente vamos a llegar a las 16 horas, quizás lleguemos, ¿no? 16 horas. Entonces, en resumen, alumnos, eh, vamos a llegar acá al final. En resumen es que el curso va a iniciar el día 6 de mayo. Van a ser estos días, 3, 6, van a ser 10 días que va a ser un curso bastante básico, bastante aplicativo, bastante rápido. Va a ser 10 días en los que yo les voy a enseñar las técnicas, los trucos, los métodos que cómo te puedes defender en el lenguaje C, ¿no? La hora es 8:30 a 10 p.m. hora Perú, el 16 de mayo, el coste de 100 soles para los que son en Lima, Perú, y el coste de $25 para los que son extranjeros, ¿no? Aparte de los cursos en vivo, yo les voy a entregar mi curso de gratis en Udemy, en la cual ustedes van a tener su certificado, ¿no? De Udemy. Va a ser avalado por Udemy y va a ser avalado por mi persona, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Antes de irnos a descansar, ¿alguna pregunta, inquietud que tengan ustedes?
El curso en Udemy se va a liberar cuando, bueno, el que se inscribe se libera, ¿no? Se libera el curso y lo van a tener en Udemy de por vida, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, repasar o consultar también si desean, ¿no? ¿Alguna duda que tengan o inquietud? ¿Alguna duda, alumnos? Pregunta que no le ha, que no le ha quedado claro. ¿Alguna inquietud? Muy bien, entonces les agradezco la participación a todos ustedes. Gracias por su tiempo. Sé que ha sido un poquito extenso. He tratado de explicar todo en esta hora y 45 minutos. Espero que les haya sido de su agrado. Me da gusto compartir lo que he realizado. Espero que hayan aprendido algo. Ah, en el Facebook, perdón, en el WhatsApp, ahí nos escribes por interno y ahí te vamos a darle, si es extranjero, es por PayPal, y si es aquí Línea Perú es por transferencia, ¿no? Muy bien, entonces con esto finalizo. Ya los informes les entregaré al WhatsApp para ver cómo, si en caso se inscriben. Iniciamos el día 6 de mayo. Y muy bien a todos. Informes nos escriben por interno al WhatsApp que le voy a responder. Muy bien, a todos que tengan muy buena noche. Y bueno, y nos veremos en una próxima clase con ustedes, en caso accedan, y si no, ya nos veremos en futuros talleres que voy a hacer de aquí en adelante. Los mantendré informados. Gracias, alumnos, gracias a todos por su tiempo. Gracias a todos, muy agradecido con todos ustedes. Me hubiese gustado proyectar mi cámara, pero no se pudo. De igual manera, agradecido. Nos vemos, alumnos. Hasta luego, Víctor, Gabriel, nos vemos.